preguntarles si es que me están escuchando adecuadamente. Sí, que se escucha. Sí, Ya. Ok, gracias. Sí, que se escucha. Gracias. Y asimismo ya entendemos que el texto universitario lo tienen ya presentado, ya podemos iniciar con el mismo. Ya está Inge compartido. Ya, gracias, Gabriela. La anterior clase, el día lunes, hemos empezado el capítulo correspondiente a las teoría de ondas viajeras. Teoría de ondas viajeras. Habíamos indicado de que cuando conectamos una tensión o una corriente en un extremo de la línea, entonces la línea está dada por capacitancias e inductancias, se carga la capacitancia, va a la inductancia, a la capacitancia, etc., y va viajando de izquierda a derecha. Es decir, que la corriente no es que instantáneamente llega al otro instante, al otro extremo, sino que va viajando poco a poco. Habíamos indicado que hay una velocidad de transmisión que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de LC. También habíamos indicado una impedancia característica, la impedancia de onda, que es raíz cuadrada de L sobre C. Entonces teníamos esos dos valores. Entonces hemos visto con qué velocidad se transmite cuando el conductor es ideal, se transmite a la velocidad de la luz, es decir, a 300 kilómetros por hora, 300.000 kilómetros por hora. O que es lo mismo 300 metros sobre microsegundo. Ahora, si es que el conductor es un cable subterráneo, entonces, aparte de tener el conductor que transmite la corriente, tiene un aislante sólido que tiene una constante dieléctrica, epsilon. Entonces este ya no es un conductor ideal, ya tiene pérdidas. Entonces, eso simplemente, en el caso de su velocidad es lo mismo, simplemente que en el denominador de la velocidad se incluye raíz cuadrada de epsilon, de la constante dieléctrica. En el caso de la impedancia característica, impedancia de onda, en igual forma, raíz cuadrada de 1 sobre E. Entonces, esas serían la diferencia en el uno y en el otro caso. Después habíamos visto de que cuando tenemos una línea con una impedancia característica Z1, y entonces ese Z1 cambia desde un punto a otra impedancia característica. En este punto donde cambia, en el punto en el que cambia la impedancia, entonces se produce un fenómeno. Primero, digamos, está yendo de izquierda a derecha la onda incidente de voltaje. La onda incidente de voltaje por la impedancia característica Z1. Y después, en el punto en el que el Z1 cambia, entonces esta onda incidente que está yendo choca y en ahí se producen dos fenómenos. Una onda reflejada que vuelve una parte, ¿verdad? Onda reflejada de voltaje, y otra parte continúa, es la onda transmitida de voltaje, de onda incidente, reflejada y transmitida. Tanto de voltaje, y en la corriente es exactamente igual. La corriente que está yendo de izquierda a derecha es la corriente de onda incidente, llega al punto donde cambia la impedancia característica, entonces se vuelve una onda reflejada de corriente.
y hay una onda que continúa. Una onda que continúa. Entonces, con la ley de Kirchhoff hemos decidido cuáles son los valores cuantitativos de esto. Primero, hemos logrado desarrollar el coeficiente de reflexión, ρ, el coeficiente de reflexión ρ, que es igual a Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. Eso ya sabemos de memoria. Entonces, con esto es lo que vuelve la onda incidente de voltaje. La onda incidente de voltaje es E sub 1 y la reflejada es E sub 1 por asterisco. E sub 1 asterisco. Entonces, esa onda reflejada es igual a E sub 1 asterisco igual a E sub 1 incidente por ρ, por el coeficiente de reflexión. También hemos desarrollado el coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión tau. El coeficiente de reflexión tau es 2 veces Z0 sobre Z0 más Z1. Eso ya hemos desarrollado. Y con eso la onda reflejada de voltaje, la onda transmitida de voltaje, E sub 0, va a ser igual a tau por E sub 1, la onda incidente. También si es que queremos utilizar la onda reflejada en la onda transmitida, sería E sub 0 igual 1 más ρ, paréntesis, por E sub 1. Y lo mismo ocurre con las ondas de corriente. El I sub 1', que es la onda de corriente reflejada, es igual a menos ρ por I sub 1. Y luego la onda de corriente transmitida, es igual a 1 menos ρ, paréntesis, por I sub 1. Entonces, hasta ahí esas ecuaciones hay que aprenderlas, hay que memorizarlas. Y entonces, a partir de eso, lo que hacemos son simplemente analizar caso por caso diferentes tipos de líneas. Las ecuaciones son válidas, ecuaciones son invariables, simplemente hay que aplicarlas adecuadamente. Hemos analizado primero la línea cesada con impedancia igual a la del conductor y que no tenga pérdidas. Entonces, eso hemos dicho que no hay reflexión ni de corriente ni de voltaje, sino que toda la onda incidente pasa. ¿Por qué? Porque no hay cambio de impedancia característica, no hay cambio. En vano, estamos con la misma, estamos cesando, entonces no hay cambio. Entonces, solamente utilizamos para cuando tengamos que analizar qué pasa con la línea cuando cae un rayo. Entonces, al final de la línea podemos ponerla un equipo de medición que nos mida cuánta corriente, cuánto voltaje o sobrevoltaje se genera, pero que ese equipo de medición tiene que tener la misma impedancia característica que la línea. Y con eso todo va a pasar al instrumento, a la medición, y no va a haber reflexión. Luego hemos visto el cortocircuito, quiere decir que la línea, cuando llegamos al final, su resistencia es 0. Es cortocircuito, está cortocircuitado. Con eso hemos calculado el ρ, el tau, y el E1', E sub 0, I sub 1', I sub 1. Luego hemos hecho el diagrama espacial y el diagrama función-tiempo. ¿No es cierto? Luego hemos considerado el caso de la línea abierta. En el cortocircuito, la línea está cesada con una resistencia 0. Aquí la resistencia es infinito. Es infinito porque está abierto. Entonces hacemos el cálculo en igual forma, y entonces simplemente aquí nos fijamos
que lo que en el cortocircuito era corriente, aquí es voltaje. Y lo que era voltaje en uno, aquí es corriente, se cambia. Pero también hemos dicho que lo que pasa, cuando el circuito está abierto, como está abierto, no fluye corriente. Entonces la corriente transmitida es igual a 0. Y lo que sí, la tensión transmitida, la tensión como está abierto, entonces es grande. Y en el cortocircuito al revés, ¿no es cierto? Como está cerrado, la corriente es grande y la tensión, ¿cuánto es? 0. Es 0. Luego hemos visto los puntos de transición. En los puntos de transición es cuando hay una línea aérea, se conecta un cable subterráneo, digamos. Acá sí hay una onda que llega al punto de cambio de impedancia, E1, y luego pasa con E2. Entonces, tanto la tensión como la corriente es igual, las ecuaciones son exactamente las mismas, y por lo tanto es igual. Simplemente que, como quiera que hay una línea que del aéreo pasa al subterráneo, digamos, hay una onda transmitida. Luego hemos visto las líneas terminadas en bifurcación. Entonces, este caso es cuando llegamos a una línea que llega a una subestación, y de la subestación parten muchas líneas. Están otras líneas, E1, E2, E3, E4, N, varias líneas que están yendo a otros lados. Entonces, llegamos por una línea, y todas las líneas que de la subestación siguen fluyendo, eso sería Z0. Sacamos la resultante, que es son la suma de las resistencias, de las impedancias inversas. Con eso calculamos Z0. Y el Z0 es la resultante paralela de todas esas líneas que salen. Con eso también hemos hecho un pequeño ejercicio, pero las ecuaciones siempre son las mismas. Ahora hemos empezado a hacer el análisis de una línea, pero que está cerrada con una inductancia. Hasta este momento todo era simplemente trigonometría o aritmética, ¿no es cierto? Pero en este caso, como inductancia tiene parte imaginaria, no podemos aplicar ya en este caso eso, y por lo tanto tenemos que ir a transformadas de Laplace. Las ecuaciones son las mismas. Las ecuaciones, el rho, el tau, son los mismos. Entonces, solamente que el rho y el tau al principio están en función tiempo. Luego lo pasamos a transformadas de Laplace. Y con transformadas de Laplace hacemos el cálculo de el rho y el tau, y volvemos a la función tiempo. Y con las ecuaciones son las mismas. El tau es 2z0, z1 más z0, y el rho es z0, y el rho hemos dicho, z0 menos z1, z0 más z1. Y con eso calculamos solamente con transformadas de Laplace, y tenemos U sub 0 y sub 0 y sub 1', U sub 1'. Y eso también hacemos el diagrama espacial y el diagrama función tiempo. Lo mismo hacemos con la línea cerrada con capacitancia. Entonces, igual hacemos con transformadas de Laplace. Utilizamos las mismas ecuaciones. De función tiempo pasamos a Laplace, luego volvemos a Laplace, y con eso calculamos todo. Acá también, en igual forma que en el caso anterior, vemos de que en la capacitancia lo que es corriente, en la inductancia es voltaje. Lo que es voltaje en el otro es corriente en el otro. ¿No es cierto? Entonces, eso hemos hecho en el caso de la inductancia y la capacitancia. Luego hemos analizado la
propagación de ondas en conductores reales. Entonces, como hay conductores reales, entonces ya el conductor ya no es ideal. Entonces, cuando la onda está viajando del lado izquierdo al lado derecho, pueden presentarse dos tipos de características. Uno, la atenuación, es decir, la atenuación es simplemente que cuantitativamente la onda pierde su valor, se atenúa, es más pequeña, pero sigue ondas, no cambia sus características. Es la atenuación. Y el otro es la distorsión. La distorsión es cuando pierde cuantitativamente su valor, y además la configuración pierde sus características. Entonces, esos dos factores, dos atenuantes se presentan cuando el conductor es real, la atenuación y la distorsión. ¿Y por qué se presentan? ¿Por qué causas? Uno, por la resistencia óhmica, y como ya no es real, tiene resistencia en ohmios. Y el otro es el efecto corona. Cuando cae un rayo, hay una sobretensión grande, entonces el conductor alrededor del conductor se ioniza y aparece el efecto corona. Y la tercera causa es la conducción limitada de la Tierra. El conductor va la tensión va por la línea, y cuando llega la sobretensión baja a tierra y se torna por tierra. Pero la Tierra tiene su conducción limitada, no es que tiene no tiene una conducción ilimitada, sin pérdida, sino que es limitada, y por eso que cambia la velocidad. Entonces, en el caso de la resistencia óhmica, simplemente hay una amortiguación, una atenuación, un coeficiente de atenuación alfa. Alfa E elevado a R sobre Z0X. Es función de la longitud. Es función de la longitud. La velocidad de onda y la impedancia característica varía poco. Simplemente se va atenuando. El siguiente es el efecto corona. En el efecto corona vemos de que el aire alrededor del conductor en la primera capa se va ionizando y se vuelve conductor. Es como si el conductor se estaría incrementando su diámetro. Si la tensión sigue subiendo, entonces la siguiente capa del aire también se ioniza, y así sucesivamente. Con eso, lo que vemos en las diferentes capas se van generando más capacitancias. La capacitancia en la primera capa C1 es menor a la de la segunda capa C2, menor a la capa 3. Las velocidades, de igual forma, es al revés. La velocidad al nivel del conductor es mayor, en la primera capa es un poquito menor, en la otra menor. Y las tensiones hemos dicho que a medida que vamos se suben. Entonces, con eso tenemos. Entonces, hemos dicho que hay una atenuación, en realidad hay una distorsión. Hay una atenuación del valor, y además hay una distorsión de la configuración. Entonces, esos son los valores que hay en el efecto corona. Entonces, el efecto corona hemos dicho que nos conviene porque cuando hay un rayo, una sobretensión grande se genera, y por el efecto corona baja la sobretensión. Luego, la conducción limitada de la Tierra, hemos dicho que el conductor la tensión va por la línea, llega a la sobretensión y se torna por tierra. Pero como la Tierra tiene una conducción limitada, no conduce en forma ideal, entonces también hay una distorsión. Inclusive como la Tierra no es homogénea en cuanto a su conductancia, la onda de tensión busca el camino más simple, donde hay menos pérdidas, y por lo tanto no va en línea recta, sino que va buscando un camino más fácil. Entonces hemos hecho el ejemplo cuando hay una línea de 50 Hz, entonces el ρ, la impedancia, la onda reflejada es el 0,75 de la velocidad por aire. La velocidad sub cero, la velocidad que se torna por tierra, es el 75% de la velocidad
que va por el aire. Que va por el aire. Entiendo que estuvimos ahí, también vimos las reflexiones sucesivas. Las reflexiones sucesivas. Es cuando tenemos un sistema que va de izquierda, de un tramo de izquierda a derecha, entonces tiene una impedancia característica Z1. Y ahí también hay un coeficiente de atenuación alfa 1. Entonces llega a un punto, al punto 1, donde la impedancia cambia, varía. Hemos dicho que es la primera parte como sería asfaltado, luego sería empedrado, luego sería tierra. Entonces, en la categoría, en la zona 2, la impedancia cambia a Z2. A Z2. En ese tramo también hay una atenuación alfa sub 2. Y luego así sucesivamente en el tramo 3, la impedancia será Z3 y la atenuación alfa 3 y así continuamos hasta Z4, en fin. Entonces, cuando la onda que nosotros transmitimos, la onda de tensión, la de voltaje, su velocidad es espacio sobre tiempo. En X, en la línea horizontal, hacemos referencia a la longitud de la línea, a la longitud de los tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, esa es la longitud, el espacio, la línea horizontal X, en kilómetros. Y la vertical hacia abajo sería el tiempo, en microsegundos. El tiempo en microsegundos. Entonces, cuando la onda llega al punto 1, donde cambia la impedancia, entonces llega con una dirección oblicua, que depende de un ángulo, porque la velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, el espacio es X y el tiempo es T. Entonces, un cateto sobre otro cateto, ¿no es cierto? Entonces, tiene la onda incidente llega con una línea inclinada. Esa línea será inclinada dependiendo cuánto es la impedancia característica de esa zona, porque de tal forma en qué tiempo va a recurrir su velocidad. Entonces llega al punto 1, digamos el U1, la tensión 1. Entonces esta se va a reflejar. Ahora, ya en la anterior clase hemos definido, en el punto 1, la onda llega y va a haber una reflexión. Va a haber un coeficiente de reflexión, ρ. Y como quiera que aquí va a haber varias reflexiones, entonces tenemos que poner reflexión 1,1. Estamos yendo del tramo 1 al punto 1. Viene del tramo 1 y se refleja en el punto 1. Sería ρ 1,1. El siguiente, cuando llegamos al punto 2, también del tramo 2 llega al punto 2. Entonces, ρ 2, 2. Y en igual forma, si es que llega al punto 3, del tramo 3 sería ρ 3, 3. Ahora, cuando la onda está reflejando, se refleja en el punto 2 y está volviendo al punto 1, ¿no es cierto? Está volviendo de 2 a 1, va a ser ρ tramo 2.1. Va a ser ρ 2.1. Del punto 3 está volviendo al punto 2, como está volviendo, se va a reflejar también en el punto 2 y se va a reflejar con ρ 3, tramo 3, al punto 2. ¿No es cierto? Esa va a ser las reflexiones. Y con las transmisiones una cosa más o menos similar, pero la transmisión es del tramo 1 al tramo 2. Se transmite, ¿no es cierto? Entonces va a ser, por ejemplo, cuando en el tramo 1 llega la onda incidente, pasa del tramo 1 al tramo 2. Entonces va a ser tau 1, tau 1, 2. Del tramo 1 al tramo 2. Y del tramo 2 al tramo 3, tau 2, 3. Y cuando están retornando, igual. Cuando están retornando, digamos, del tramo 3 al tramo 2, va a ser tau 3, 2. Va a ser tau 3, 2. Y del 2 al 1, del tau 2, 1. Y así sucesivamente. Entonces es lo importante que tenemos que captar. Y cuando esto sucede, entonces va la onda, se refleja, una onda se transmite.
hasta el punto 2. En el punto 2 se va también a transmitir uno y se va a reflejar también otro. Y el que está retornando del tramo 2 en el punto 1 va a transmitirse uno y va a reflejarse otro. Entonces, y eso va a ser sucesivo. Entonces, hemos dicho que la onda, cuando llega a la onda incidente, llega al punto 1, sería U. Se refleja con ρ, se refleja con ρ 1, U, y se transmite con tau 1, 2. ¿No es cierto? Entonces, en el punto 1, la onda U viene con una inclinación, se refleja con ρ, no, con U, ρ 1, 1, del tramo 1 al punto 1. Y se transmite U con tau 1, 2. 1, 2. Entonces la onda que se transmite, el tau 1, 2, viaja hasta el punto 2 y entonces llega al punto 2, entonces, pero en ese punto 2 se ha atenuado con alfa 2. Con alfa 2. Entonces llega tau 1, 2, alfa 2. En ese punto, en el punto 2, se refleja, ¿no es cierto? Se refleja con ρ 2, 2. Todito, tau 1, 2, 2, pues a toditos hay que multiplicarlo por ρ 2, 2. Y se transmite, todito se transmite, hay que multiplicar por tau 2, 3, del tramo 2 al tramo 3. Entonces se refleja. Entonces del tramo 2 se refleja hacia el tramo 1, hacia el punto 1. Entonces ahí, ¿qué pasa? En ahí todita la onda que en realidad es una onda reflejada, ya no es cierto, en el punto 2, esa onda reflejada vuelve a 1, ya se vuelve onda incidente para 1. Y en ese tramo se refleja, no, viaja con el mismo valor, pero simplemente que se vuelve a atenuar con alfa 2. Ya se había atenuado una vez, ahora se vuelve a atenuar con otra vez, entonces va a ser alfa 2 al cuadrado. Alfa 2 al cuadrado. Entonces, llega al punto 1 nuevamente, entonces hay una onda, esta onda que se refleja. Se va a reflejar lo mismo, pero simplemente se va a reflejar con tau del tramo 2 al tramo 1. Tau 2, 1. Y con eso se va a transmitir con tau 2, 1. Y se va a reflejar con ρ 2, 1, del tramo 2 al punto 1. Todito eso va a viajar, hasta el tramo 2 va a volver, y otra vez se va a atenuar con alfa, va a ser alfa al cubo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ya es más fácil hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Al principio no hay que captarle. Ahora, si es que nos preguntan, ¿esto para qué hemos hecho? Es más o menos como una cosa de rayos X. ¿No es cierto? Es como cosas de rayos X que nos hacen del corazón, de los pulmones, qué sé yo. Es esto lo que cómo está funcionando nuestro corazón, nuestro pulmón. ¿Cómo está funcionando la línea? Está funcionando en esta forma. Hacemos con el método método de Bewley. Se ve en el espacio cómo está, en el espacio y el tiempo, cómo están viajando las ondas. Cómo están viajando las ondas. Entonces, si es que nos preguntan, en el punto 2, hay una primera reflexión. Entonces, la primera reflexión, ¿cuánto es el valor de la tensión? Entonces, en el punto 2 hemos visto
que viene una onda incidente, una parte se refleja y otra se transmite. Entonces hay tres ecuaciones. Entonces en el punto 2, en la primera reflexión, es la suma de los tres, la suma algebraica de los tres, la suma algebraica de los tres. La impedancia de reflexión siempre puede ser positivo o negativo, porque es Z0 menos Z1, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánto es Z0 o Z1, puede ser positivo o negativo. El tau de transmisión siempre es positivo, porque es 2Z0 sobre Z0 más Z1. Así que no hay posibilidad de que sea negativo la onda de transmisión. Pero la onda de reflexión sí, puede ser negativo. Entonces, eso vamos a tener que sumar los tres. Ahora, si nos dicen cuánto es después de la segunda reflexión en el punto 2, entonces sumamos la reflexión en el punto 1, los tres sumamos, vamos al punto, el segundo reflexión que hay más abajo, y sumamos también las otras tres. En realidad, ya serían seis sumatorias. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Ahora, pareciera que esto es una cosa que no tiene fin, tiene fin. En realidad, hemos visto específicamente del coeficiente de atenuación alfa. En el primer tramo se atenúa con alfa, en el segundo, alfa al cuadrado, y después alfa al cubo, y así sucesivamente. Entonces, alfa siempre es menor a 1. Alfa por esa atenuación es menor a 1. 0,8, 0,7, no sé cuánto, pero es menor a 1. Y además, como está al cubo, está a un exponente, como está el exponente, entonces va a haber mayor reducción de ese valor. Entonces el alfa siempre va a ser más pequeño, va a tender a 0, y por lo tanto va a ir aminorándolo, y al último puede ser igual a 0 en el infinito, ¿no es cierto? Entonces, cuantitativamente va a ser reducción. Simplemente lo que sí tenemos que sumar todito, sumar, y agarrar alguna ecuación así que pueda, por ejemplo, si son 3 puntos es alfa al cubo, entonces alfa elevado a n. Si son n reflexiones, va a ser alfa elevado a n, ¿no es cierto? Entonces así sucesivamente se puede llegar a una conclusión y hacer la valoración correspondiente. Esto es lo que tenemos que entenderlo biencito, porque el resto es en función de esto nomás que vamos a analizar. Es en función de este diagrama de Bewley, diagrama de Lattice-Bewley, que tenemos que analizar las diferentes alternativas que podrían sentársenos. Simplemente vamos a ver rapidito la reflexión sucesiva de una línea finita en vacío. Línea finita quiere decir que es una línea corta y que está en vacío. Es decir, cuando está partiendo de la generación, y ahí vamos a ver la resistencia interna que es igual a 0. Es como si sería en cortocircuito. Y llegamos al extremo y ahí va a estar en vacío, es decir, que va a estar en abierto. Va a estar en línea abierta, y por lo tanto, en la onda al principio, cuando la resistencia interna sea 0, ρ va a ser igual a menos 1. Y al otro lado, cuando sea infinito, va a ser ρ igual a más 1. Eso ya calculamos nomás con el coeficiente de reflexión. Y entonces vemos que cómo va la línea. Si es que suponemos que no hay atenuación, que el alfa es igual a 1, no hay atenuación, entonces si es que introducimos una línea que valga 1, entonces llega hasta el otro extremo, y en el otro extremo se llega a 1, ¿no es cierto? Como no hay atenuación, no se ha atenuado. Llega al extremo 1, y luego ahí se refleja con ρ 1. Entonces de 1 se refleja también con 1. Entonces vuelve otra vez al origen, y entonces como no hay atenuación,
llega también 1 nomás. 1 también llega, no se atenúa. Y cuando llega al inicio, se refleja con menos, rho 1 es igual a menos 1. Se refleja con menos 1. Con menos 1 viaja hasta el otro extremo. También se refleja con menos 1 nomás, no cambia de signo. Entonces con menos 1 viaja, llega al otro lado, se refleja con menos 1, entonces menos 1 con menos 1 se vuelve otra vez positivo. Y es como si se estaría empezando nuevamente como al principio, con más 1. Con más 1 llega más 1, se refleja con más 1, llega, y así sucesivamente. Si hacemos el espacio, el diagrama tensión-tiempo, entonces en el tiempo T1 llega a 1. Después llega a 2, 1 más 1, 2. Después menos 1, baja a 1. Y otra vez menos 1 llega a 0. Después otra vez a 1, 2, 1, 0. Y así sucesivamente. Es decir, que una línea real, una línea sin pérdidas y que esté abierto no se puede mantener permanentemente en tensión. Siempre va a haber un tramo, un tiempo T4, T5 que va a haber, que la tensión va a ser igual a, que va a ser igual a 0. Ahora, no sé si es que esto vamos a hacer. Digamos, hay una línea, hay la misma línea, pero que tiene pérdidas. En el anterior caso no tenía pérdidas, ¿no? Entonces, cuando entra al primer punto, llega la tensión, y entonces viaja hasta el otro extremo, y ¿qué hace? Se atenúa con alfa. Entonces, llega al otro extremo con alfa, y en ahí se refleja con ρ1, hemos dicho, ¿no es cierto? Con ρ1. Entonces se refleja con ρ1, se refleja lo mismo. Entonces llegó alfa y se refleja alfa. Si nos dicen cuánto es la tensión en ese punto, sumamos el alfa que llega con el alfa que sale, va a ser igual a 2 veces alfa, ¿no es cierto? Entonces, alfa llega hasta del punto 2, otra vez vuelve al punto 1. En el punto 1 se refleja con menos 1. Entonces se va a reflejar, pero que como ya era alfa, y es la segunda vez que está viajando, va a llegar alfa al cuadrado, se va a atenuar con alfa. Llega al otro extremo con alfa al cuadrado y se refleja con menos alfa al cuadrado. Entonces llegó con alfa cuadrado positivo y se refleja con alfa al cuadrado negativo. Si sumamos, va a ser 2 veces alfa al cuadrado. Del punto 1 otra vez otra vez se atenúa, y va a ser alfa al cubo. Alfa al cubo se refleja con alfa al cubo, pero negativo, ¿no es cierto? Negativo, negativo. Después va a ser positivo, positivo, negativo, positivo. Entonces, si es que analizamos, en el punto 2, siempre se va a reflejar con las alfas impares. Primero se reflejó con alfa elevado a 1, por eso que hemos hecho 2 veces alfa. Después alfa al cubo. Después alfa a la quinta, a la sexta, etc. Y entonces, así va a ser la suma de las tensiones en el punto 2. La suma de las alfas, pero elevado a las potencias impares. Entonces eso ya podemos sumar y después ya podemos sacar por trigonometría una ecuación al final, cuánto es después de n reflexiones. Y ya. Entonces lo que hemos aplicado son solamente las ecuaciones de los coeficientes de reflexión, de transmisión,
la tensión de corriente, no, la onda de tensión reflejada transmitida, corriente reflejada transmitida. Entonces acá tenemos la impedancia característica. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Hemos dicho ya al principio que por el conductor central va la línea y alrededor está el aislamiento sólido con una constante dieléctrica epsilon. Entonces acá la velocidad de transmisión ya no es la velocidad de la luz, sino que se refleja con una velocidad que influye el epsilon, que es raíz cuadrada que está en el denominador. Eso ya hemos visto. Y entonces vamos a ver ahora un ejemplo numérico. Entonces, hay una línea aérea. Y cuál su L es L1 y C es C1. Y por ahí viene una onda incidente de 10 kilovoltios. Después, la línea aérea se contacta con un cable subterráneo. Y el cable subterráneo tiene una impedancia L2 y C2. Ya cambia. Entonces, si nos preguntan cuánto es la tensión, la onda de tensión en el cable subterráneo, va a ser la onda de tensión transmitida del tramo 1 al tramo 2. ¿No es cierto? Igual, la onda de corriente va a ser la onda de corriente transmitida del tramo 1 al tramo 2. Las ecuaciones son siempre las mismas. Entonces vamos a dar valores. L1, el cable aéreo, tiene una L1 igual 1.5 milihenrios por kilómetro. Y la capacitancia C1 del cable aéreo es 0,015 microfaradios por kilómetro. Y eso va al cable subterráneo, que es L2. L2 va a ser igual a 0,25 milihenrios sobre kilómetro. Y capacitancia 2 va a ser 0.45 microfaradios el kilómetro. Aquí no nos han dado la impedancia característica, nos han dado L y nos han dado C. Entonces lo primero que podemos calcular es la impedancia de onda de la línea. Vamos a llamarlo Z1, ya que está en el tramo 1. Z1 va a ser raíz cuadrada de L1 entre C1. Raíz cuadrada de L1 entre C1. Entonces L1 sabemos que es 1.5, 10 a la menos menos 3, dividido entre C1, que es igual a 0.015 por 10 a la menos 6, porque son microfaradios, el otro era mili. Entonces 10 a la menos 3 en el numerador y 10 a la menos 6 en el denominador. Y con eso sacamos simplemente la raíz cuadrada, va a ser 316 ohmios, la impedancia del tramo 1, el Z1. Lo mismo hacemos con la impedancia del cable en cable subterráneo. El Z2 va a ser L2 entre C2, raíz cuadrada, entonces 0,25 10 a la menos 0,25 por 10 a la menos 3 y 0,45 por 10 a la menos 6. Sacamos la raíz cuadrada, va a ser 23,6 ohmios. Entonces ya tenemos Z1, Z2 y tenemos la onda incidente U1 que es 10 kV, la onda incidente de tensión que es 10 kV. Si queremos calcular la corriente incidente por la fórmula de la ley de Ohm, I1 va a ser igual a U1 entre Z1, ¿no es cierto? Porque está corriendo en el tramo 1. U1, la onda incidente, es igual a 10 kilovoltios, sería 10.000 voltios. Y el Z1 que acabamos de calcular era 316 en el denominador, y con eso va a ser 31,7 amperios la impedancia, no, la corriente incidente en el tramo 1.
31.7 amperios. Ahora, si queremos calcular cuánto es la tensión U2 en el tramo 2, ese va a ser el U0, que va a ser igual a la tensión incidente 1 por el coeficiente de transmisión tau. El coeficiente de transmisión tau. El coeficiente de transmisión tau es 2 veces Z0 sobre Z1 más Z0. ¿No es cierto? En este caso el Z0 es Z2, 2 veces Z0 sobre Z1 más Z0, más Z2. Entonces, en la tensión es simplemente 10.000. El Z2 hemos calculado que era igual a 23.6, sería 2 por 23.6, y en el denominador Z1 más Z2, 316 más 23.6. Es decir, que la onda de voltaje transmitida es 1396 voltios. Ese es igual a U sub 2, que es lo que ha transmitido al cable subterráneo. Al cable subterráneo. Ahora, si queremos calcular la corriente del cable, entonces para nosotros eso es I0. I0 es igual a I sub 1 por 1 menos ρ. 1 menos ρ. Entonces, el I ya sabemos, y el 1 menos ρ es 2Z1 sobre Z1 más Z2, y entonces simplemente reemplazamos. El I1 es igual a U1 sobre Z1. Reemplazamos ahí los valores y tenemos el valor que es 58.9 amperios, la onda de transmitida al cable subterráneo. Al cable subterráneo. Entendemos que está claro. Y finalmente este último ejercicio vamos a explicar. Hay un conductor aéreo que viene de izquierda a derecha. Luego hay un tramo subterráneo. Y luego del tramo subterráneo otra vez hay un punto, una línea aérea. En Santa Cruz sucedió esto, veníamos por el segundo anillo y hemos llegado al aeropuerto, por donde salen los aviones. Entonces, como salen los aviones, no podíamos hacer el cable aéreo, no podíamos continuar. Entonces se ha hecho un cable subterráneo en el tramo del aeropuerto. Cable subterráneo, hemos pasado por debajo del aeropuerto y otra vez hemos ido con otro cable aéreo. Aquí, en igual caso que el otro anterior, tenemos que calcular cuánto es ρ1, ρ2. Cuando está volviendo la tensión pasa del tramo 1 al tramo 2. En el tramo 2, en el subterráneo, llega al punto 2 y en ahí se refleja con ρ2. Se refleja con ρ2. Y el ρ2 regresa al cable subterráneo otra vez y en ahí se refleja con ρ1. Con ρ1. Y entonces simplemente las ecuaciones colocamos. Ya sabemos que es ρ es Z0 menos Z1, Z0 más Z1, y entonces con eso colocamos acá y calculamos las ondas reflejadas, y luego con n reflexiones, después de alfa elevado a n, el ρ puede ser, ρ2 puede ser elevado a n menos 1, etc., y sacamos simplemente las ecuaciones y luego sumamos. Hemos dicho que el coeficiente de atenuación alfa es menor a 1 y siempre está elevado a un exponente, y eso tiende a 0. Tiende a 0. Bien, con eso habríamos acabado la teoría de ondas viajeras.
El primer parcial va a ser hasta acá. No sabemos cuándo. Cuándo nos dirán, pero va a ser hasta acá. El primer parcial. Ahora, de aquí adelante vamos a ir con los otros capítulos que ya vamos a hacer para el segundo parcial. Para el segundo parcial. En total somos, parece que hay 47 participantes, casi el total de los participantes. Y ya. Entonces ahora vamos a ver el siguiente capítulo, que son sobre tensiones. Que son sobre tensiones. Que son sobre tensiones. Cuando tenemos una línea, digamos en la parte izquierda generamos, luego transmitimos hacia la parte derecha. Entonces, al principio tenemos un interruptor, tenemos un transformador, etcétera, tenemos algunos equipos para el sistema eléctrico. Entonces, cuando en el conductor que está viajando, que está llevando la corriente, cae un rayo, una descarga atmosférica, esa descarga atmosférica que cae en nuestra línea genera una sobretensión de origen externo, porque está viniendo del cielo, está cayendo de las nubes, es origen externo, y genera una onda que va a la derecha y otra onda que va a la izquierda en el conductor, una onda de origen externo, Ahora, si es que nuestro interruptor que tenemos ahí en nuestra línea, nuestro interruptor, nosotros vamos y abrimos o cerramos, hacemos una operación ya sea de apertura o de cierre de interruptor, entonces entre los bornes del interruptor se genera un arco, ya sea al abrir o al cerrar igual se genera el arco, y entonces este arco es lo que genera una sobretensión, que vamos a llamarlo sobretensión de origen interno. Otros le llaman también sobretensión de maniobra, porque hemos hecho una maniobra del interruptor, y otros también llaman de sobretensión de switcheo, del inglés switcheo, porque switcheo es la maniobra del interruptor, entonces también llaman de switcheo. Pero esta es una onda de origen interno, porque internamente estamos generando nuestra sobretensión. Ahora, ¿cuántos son los tiempos de duración? El externo, el origen externo, el rayo, dura microsegundos. Y la sobretensión de origen interno dura 1000 microsegundos, 1000 veces más largo que el externo. El interno dura 1000 microsegundos. El valor de la sobretensión de origen externo es independiente de la tensión de la línea. A una tensión de 69 kV genera una sobretensión. Cae a una línea de 500 kV, igual genera la misma sobretensión. Esta es independiente de la tensión de nuestra línea, donde cae el rayo. Porque el origen externo no sabe dónde está cayendo. El origen interno sí tiene influencia de la tensión de nuestra línea de operación. Puede ser 2 veces más grande que la tensión nominal o 3 veces, etc. Tiene influencia. Y cuando tenemos que calcular el diseño de nuestra línea,
Entonces, para líneas menores a 230 kV, para tensiones nominales menores a 230 kV, el que manda es el de origen externo. Por eso en Bolivia calculamos con el origen externo, con el Zayo. Y para líneas mayores a 230 kV, la tensión nominal de 230 kV, que sea 500 kV, 700 kV, 800 kV, el que es más fuerte es de origen interno. Cuando abrimos un interruptor, entonces generamos sobretensiones mayores, más grandes que en el otro caso. En tensiones menores a 230 kV, el que manda es el origen externo. Y en tensiones superiores, el de origen interno. Para protegernos utilizamos dos tipos para protegernos de estas sobretensiones, tenemos dos tipos de protecciones. La protección que se llama preventiva, entonces, para que el rayo no le caiga a los conductores, le ponemos cables de guardia arriba. Los cables de guardia por eso están. Entonces le ponemos arriba del conductor y entonces el rayo va a caer, el rayo siempre cae de arriba abajo, le va a caer al cable de guardia. Y del cable de guardia se va a ir a tierra, lo vamos a conducir a tierra y con eso un poco protegemos nuestro sistema. Y el otro es la tensión coercitiva, es cuando ya cae el sistema, entonces ya nuestros sistemas funcionan, nuestros pararrayos, nuestros interruptores ya funcionan y entonces eso ya es coercitivo. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de sobretensiones. Una es la sobretensión de origen externo o de rayo y la otra sobretensión de origen interno o maniobra. Entonces, vamos a ver la sobretensión de origen externo. La sobretensión de origen externo, que llamamos descargas atmosféricas. Recién las descargas atmosféricas en nuestro sistema nos hacen fallar el 70%. El 70% de nuestras líneas fallan por rayo que le cae al cable de guardia o al conductor. Por eso es que tenemos que estudiar bastante al rayo para que podamos protegernos. Recién en el siglo XVIII, en 1740, el presidente, que era bien inteligente, el presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, se dio cuenta que el rayo era descarga eléctrica. Él se dio cuenta que el rayo era una descarga eléctrica que venía de las nubes. Entonces, por eso es que se empezaron a estudiar las nubes. Entonces, dijeron que las nubes mirando están del suelo a 150 metros y también hasta 10.000 metros. La nube es una cosa que no es tan compacta, pero de esas nubes que hay entre 150 y 10.000 metros de altura, las que están cargadas eléctricamente no son toditas. Son las que están en una altura de 300 metros hasta 1.500 metros. Entonces, en esas nubes que están entre 300 y 1.500 metros de altura, están las nubes cargadas eléctricamente. Entonces, esas nubes cargadas eléctricamente, para nosotros, tienen un coulomb, tienen una carga, más o menos de 100 coulombs. Y la más frecuente, la que con más frecuencia aparece, es la nube que tiene 10 coulombs.
10 coulombs. Pero también hay nubes, hemos dicho, hasta 100 coulombs. Pero la más frecuente, la que aparece más, es de 10 coulombs. El potencial está entre 10 y 100 megavoltios. 10 elevado a 6 megavoltios. De 10 a 100 megavoltios. Y la más frecuente es 20 megavoltios. 20 por 10 elevado a 6 voltios. Pues si el mega es 10 a la 6. 20 megavoltios. Ahora, la intensidad del campo electrostático. La intensidad del campo electrostático. La intensidad del campo electrostático al nivel del suelo, ¿cierto? Cuando estamos pisando la tierra, ya sabemos que es 300 voltios sobre cada centímetro. 300 voltios sobre centímetro. Y una persona mide más o menos 1,70. Yo también mido 1,70, 170 centímetros. Entonces, si en el suelo hay una intensidad de campo electrostático de 300 voltios sobre centímetro, por 170 centímetros de altura que tiene una persona, desde su cabeza hasta su talón va a haber 50 kilovoltios. 50 kilovoltios. De ahí es que siempre vamos a decir de que si el rayo que se nos hace 50 kilovoltios, nadie va a aguantar. Nadie va a aguantar. En vano dicen que hay unos hombres caídos por rayo y que por eso saben el futuro, etc. Bueno, teóricamente, desde el punto de vista ingenieril, eso no es correcto. Ahora puede que hayan fuera de la ingeniería, ¿no es cierto? Pero sin 50 kilovoltios no vamos a poder aguantar desde nuestra cabeza hasta nuestro talón. En la nube, en el suelo son 300 voltios por centímetro. En la nube son solo 100 voltios por centímetro. 100 voltios, porque hay bastantes protones y electrones. En la cabeza del rayo, es más o menos 10.000 voltios sobre centímetro. 10.000 voltios sobre centímetro. La capa inferior de la nube, viendo de aquí, entonces normalmente tiene carga negativa. Las cargas negativas en la capa inferior y arriba, obviamente, por inducción, las cargas positivas. Entonces, cuando cae un rayo, cae una energía. Eso es más o menos 10 elevado a 6, 10 millones, digamos, 10 elevado a 6 kilovatios por segundo. Es la energía. Y su potencia está de 1 a 20 por 10 a la 6 megavatios. 20 por 10 elevado a 6 megavatios. Lamentablemente, esta potencia y esta energía, lamentablemente no podemos guardar. El agua guardamos, ¿no? En un tanque, en una piscina, el agua lo echamos y ahí se queda el agua. Entonces nuestra plata lo ponemos a nuestro bolsillo o al banco, lo podemos ahorrar. Pero esta energía y esta potencia no se puede guardar. Si es que pudiésemos guardar, alguien de ustedes podría hacer algún artificio para poder guardar. 20 por 10 a la 6, con eso podríamos dar energía a todo Latinoamérica. Podríamos vender. Pero lamentablemente no podemos guardar. Cae el rayo, tanta energía cae, tanta potencia, y como no puedes guardar, se pierde. Lamentablemente, es la gran desgracia de nuestro sistema eléctrico, que no podemos ahorrar. Un poquito podemos ahorrar en las baterías en los autos, ¿no? Un poquito es para que funcione el auto un momentito, nada más. Pero después para ahorrar, para poder vender, lamentablemente no se puede. Lamentablemente no se
no se puede. Hemos dicho que nuestro presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, nos ha dicho que la descarga atmosférica es una descarga que viene de la descarga eléctrica que viene del rayo, que viene de las nubes. Y entonces, lamentablemente, siguen habiendo congresos mundiales donde se estudia el rayo. Hay gente que solamente de eso se ocupa. Todo el día, toda su vida, mira el rayo, analiza el rayo, cómo cae, cómo no cae, en fin. Y entonces, pero aún no se ha podido describir cómo se genera las cargas y cómo caen, porque vienen de diferente forma, diferente criterio. Un rayo cae así, otro rayo cae así, y entonces simplemente hay teorías para ver cómo se generan las cargas en las nubes. Vamos a ver nosotros 4 teorías. Hay hartas teorías. Entonces, 4 teorías. Una es la teoría de Simpson, otra la teoría de Elster y Keitel, otra la teoría de Wilson y otra la teoría de los cristales de hielo. Es 4, vamos a explicar en forma sucinta. Una es la teoría de Simpson. Resulta que en la Tierra hay agua, en la laguna Lalay, no sé dónde sea, hay agua. Entonces, hay manantiales de agua, etc. Y a eso le da el sol le da. Entonces, el agua es líquido. Entonces, cuando le da el sol, al agua lo vaporiza. Y entonces, ese vapor de agua, como tiene su peso menor, se empieza a subir arriba. Entonces sube, 100, 200 metros, no sé cuántos metros. Y entonces, pero a medida que va subiendo, la temperatura del vapor de agua va bajando. ¿No es cierto? El sol, como lo dio al agua, entonces estaba caliente el agua, entonces lo ha vaporizado. A medida que va subiendo, va perdiendo su temperatura, y entonces el vapor va perdiendo su característica vaporífera, su característica de vapor, y se va volviendo otra vez líquido. Se va volviendo otra vez gotas de agua. Entonces, eso más o menos se forma como una especie de una nube. Entonces, como las nubes tienen sus gotas, que eso está volviendo, el vapor se vuelve gota, y la gota de agua tiene peso, entonces cae abajo. Y nosotros, ¿qué llamamos eso? Lluvia. Así se genera la lluvia. Primero tiene que haber sol, el sol al vapor lo vaporiza, luego sube arriba, se forma la nube, y luego la nube cae con unas gotas de agua. Es la lluvia. Entonces, cuando las gotas están cayendo hacia abajo, entonces, pero siguen subiendo vapores de agua. Entonces, la nube, las gotas se van rozando con el vapor. Y entonces, como se están rozando con el vapor de agua absorbe carga negativa el vapor. Y obviamente que las gotas se van cargando positivamente. Entonces, las gotas siguen cayendo, e inclusive se chocan entre gotas. Entonces, una gota con otra gota le da su carga positiva, sigue creciendo la carga positiva en las gotas, y la carga negativa en el vapor de agua sigue subiendo arriba, hasta la nube. De tal forma que en la parte inferior de la nube se van acumulando las cargas negativas. Y las gotas siguen cayendo a tierra con carga positiva, de tal forma que la tierra se va cargando de cargas positivas. De esa forma hay generación de cargas negativas en la parte inferior de la nube y cargas positivas en su tierra. Y en la nube, por inducción, en la parte superior de la nube se carga
cargas positivas. Entonces, normalmente, según la teoría de Simpson, en la parte superior de la nube hay carga positiva, en la parte inferior de la nube carga negativa, y en la Tierra carga positiva. Carga positiva. Es la teoría de Simpson. La teoría de Elster y Geitel, llamada también teoría de la polarización. Entonces, esto dice que siempre hay una gota de lluvia que está cayendo. Y hemos dicho cómo se forma la gota. Entonces, está cayendo y en el medio ambiente siempre hay un campo eléctrico. Siempre hay un campo eléctrico en el medio ambiente. Ya sea por el movimiento de la Tierra, ya sea porque hay materiales como el radio, el uranio, etcétera, que siempre están botando cargas. Entonces, siempre hay en el medio ambiente, en la lluvia, hay campo eléctrico. Y esa gradiente en la superficie, que son 10 voltios sobre centímetro, y esta tensión lo que hace es polarizar a la gota de agua. Por eso se llama teoría de polarización. Las gotas de agua se cargan negativamente en la parte superior y negativamente en la parte inferior de la gota. Entonces, esta gota sigue cayendo, entonces, como sigue cayendo, sigue rozando con los vapores, y entre gotas también, como son gotas polarizadas, entonces se chocan y la gota en la parte superior de la gota se va llenando de cargas positivas. Y la otra gota en la parte inferior, gota negativa. Es decir, que las gotas se van formando en la parte superior cargas positivas y en la parte inferior de la gota cargas negativas. De tal forma que las gotas que son líquidos van formando la nube, y en su parte superior son cargas positivas que se van formando, y en la parte inferior negativas se van formando por la polarización de la gota de agua. Por la polarización de la gota de agua. La tercera es la teoría de Wilson. La teoría de Wilson. Esta teoría dice que en el medio ambiente hay gotas y también hay campo eléctrico. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Y en el campo eléctrico, las gotas, en el campo eléctrico se forman cargas negativas, positivas, se polarizan entre ellos, se ionizan, etc. Pero al último quedan 1000 positivas y 800 negativas por cada centímetro cúbico. Eso es mucho que nos dice que cuando vamos y abrimos una puerta, nos pasa un poco de corriente. Son estos 1000 positivos y 800 negativos por cada centímetro cúbico que están en el medio ambiente. Y entonces esto hace que los electrones tengan que el campo eléctrico, por la carga, se genera una fuerza. Y esa fuerza lo impulsa a los electrones a que vayan en una dirección 1 centímetro por cada segundo. Entonces, cuando van estos electrones, estos 1000 positivos y 800 negativos, estos 800 negativos viajan y se impactan a un átomo neutro. Se impactan a un átomo neutro, y si es que el impacto es grande, es un impacto que tiene efecto, entonces al ion que tiene cargas negativas le saca un electrón. Es el fenómeno alfa que hemos explicado. Es el fenómeno alfa que lo saca un electrón y se forma un ion positivo. Entonces ya hay un electrón negativo adicional. Este impacta otra vez a otros iones, a otros átomos neutros,
acá otros 2 electrones. Y así sucesivamente van generándose electrones negativos y además iones positivos. Los iones positivos, como son pesados, bajan a la Tierra y los electrones que son negativos suben a la nube. Suben a la nube. Entonces, de esta forma, también con este fenómeno de ionización y un fenómeno alfa, se van generando cargas positivas y cargas negativas. Vamos a ver 3 minutos más la teoría de los cristales de hielo. Los cristales de hielo se llaman granizos. Nosotros llamamos granizos, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay mucho frío, en Potosí, no sé dónde, en el Polo Norte, etc., entonces las nubes están bien frías y en ellos se forman granizos, se forman cristales de hielo en la parte superior de la nube. Entonces, dentro de la nube, los granizos van cayendo. Y la nube también tiene partes que son nubes, que son partes vapores de agua. Entonces, los granizos van cayendo y se van raspando, se van rozando con las nubes, con la parte de los vapores de agua, y esto va formando en las nubes, en los granizos, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, los granizos al caer van asumiendo cargas positivas y negativas, y también los granizos al caer se chocan entre ellos. Al caer dentro de la nube se chocan entre ellos y entonces van también formando más nubes. Entonces, algunos algunos van chocando, se van asimilando cargas positivas, y otros granizos, carga negativa. Entonces, dentro de la nube hay granizos con carga positiva y granizos con carga positiva y negativa. Por eso es que hay veces cuando vemos las nubes, dentro de la nube hay una descarga de rayo. Dentro de la nube hay una descarga. Son estas cargas que están impactando, que están entre ellas, están descargándose de unos hielos con carga positiva a otros hielos con carga negativa, de unos granizos positivos a unos granizos negativos dentro de la nube, de tal forma que los rayos pueden haber de la nube al suelo y también de la nube a la nube, de la nube a la nube. Bueno, un poco hemos visto hasta acá. La siguiente clase vamos a ver ya, hasta aquí hemos visto cómo se forman las cargas. Y entonces, la siguiente clase vamos a ver el mecanismo de la descarga eléctrica. Cómo se va a descargar las cargas que se han formado en estas 4 teorías como descarga eléctrica. Eso vamos a ver la siguiente clase el día lunes. El lunes a las 18:45. 18:45. Si tienen alguna pregunta, ahorita somos 41 alumnos. 43 alumnos. 43 alumnos. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos hacer. Ahora, si no hay preguntas, entonces ya podemos ir retirándonos poco a poco y nos vemos virtualmente el día lunes. El día lunes, parece que ya no es mayo, parece que ya es junio, ¿no? Ya parece que es junio, ya nos vamos a ver el siguiente mes. Ya va a empezar el 6º mes del año. Mayo es el 5º mes, ya vamos con el 6º mes. Entonces, ya podemos retirarnos si no hay preguntas hasta el día lunes. Ya buenas